Bueno. Escribiendo esta llamada con mi extensión táctil. Buenísimo. Buenas, ¿cómo están? Bueno, mientras esperamos que entren todos, pudieron hacer los ejercicios, les resultó sencillo. Pueden abrir el micrófono y contestar. Buenas tardes. Vamos a ir abriendo. ¿Qué son estas cosas? Necesitan ver alguno de los, ¿cómo se llama? De los ejercicios o arrancamos directamente. A ver el chat porque... A ver si alguien escribe algo más. Arrancamos eso, buenísimo. Bueno, la clase de hoy, que va a ser un poco más cortita, si no los... Igual era cortita, tenía pensado dar 2 temas y arrancamos a la hora prevista, porque están como entrelazados y no son muy difíciles. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Me tira todo el mensaje. Bueno, vamos al campus. Y voy a abrir lo que ustedes ya tienen ahí. Vieron que yo hoy liberé algunas cosas. Bueno, voy a abrir primero. A ver esto. Era más sintáctico. Esperen un segundito. Así. Tenemos esto. Tenemos esto. Y otra cosa que vamos a abrir es esto. Bueno, acá estamos. Bueno, vamos a ver si hay alguien más que se quiera unir. Me parece que no. Bueno, voy a compartir pantalla. Así empezamos con... Está ligado a lo anterior y muchas veces lo nombramos, que es Baku-Naur Form, que es otra forma de... ¿cómo se llama? Es otra forma... Espejo infinito. Acá está. Es otra forma de escribir la gramática. ¿Alguien quiere entrar? Admite. Bueno. Entonces, ya lo nombramos varias veces. Dijimos que los lenguajes de programación están... Si alguien escribió en el chat, no se ve de acá. Los lenguajes de programación están escritos de la forma que habíamos visto, de la gramática, de la forma que estaba definida, ¿se acuerdan? Gramática definida por los terminales, los no terminales, el símbolo de inicio y las producciones. Bueno, acá es otra forma de escribir la gramática, otro tipo de notación que ya habíamos visto, que se creó en el año 60 para describir la gramática de un lenguaje nuevo en esa época. Y y se usa actualmente para describir cualquier lenguaje de programación. Bueno, entonces, acá tenemos la definición.
BNF se llama por la forma de Backus-Naur. Ahora no sé dónde está el mouse. Acá está. Dice, se utiliza para definir formalmente las reglas gramaticales. La sintaxis, todavía estamos dentro de la sintaxis, que rige la construcción de los símbolos y la secuencia de símbolos, frases que escribimos en un programa. Bueno, algunos símbolos, para que ustedes entiendan qué se define con la gramática. Los identificadores, como los nombres de las variables, literales, constantes, literales enteros, literales reales, literales caracteres, etcétera, booleanos, operadores, que sabemos que son todas las operaciones que se pueden realizar, separadores como coma, punto y coma, todo eso tiene que estar definido. Acuérdense que habíamos visto que la tabla de símbolos va identificando todo este tipo de cosas. Entonces, este tipo de cosas tiene que estar ya de antemano especificado en la gramática para que, por un lado, la tabla de símbolos los vaya catalogando y, por otro lado, cuando llegue a la parte de la sintaxis o la gramática, se pueda verificar que una palabra o una frase o una sentencia de un programa esté correctamente escrita o pertenezca a ese lenguaje, que era lo que vimos, pero de otra manera. Íbamos verificando si una palabra a través de el árbol de sintaxis o a través de las producciones se podía llegar a construir. Bueno, tenemos dos formas, o sea, la forma que habíamos visto, y ahora vamos a repasar un poco la parte del árbol sintáctico, pero la forma de Backus-Naur también la van a encontrar, digamos, sirve para especificar una gramática. Entonces, estos se llaman metasímbolos y ahora vamos a ver qué significan. Van a ver que no es nada complicado. Bueno, por ejemplo, esto que está entre corchángulos, se dice a veces, o símbolo máximo mínimo, es una expresión. ¿Qué quiere decir? Que esto a su vez sería como un símbolo no terminal porque hay que definirlo. Esto que está entre comillas sería un literal, cualquier cosa que esté entre comillas, es un literal. No sé si alguien quiere preguntar algo porque abrió el micrófono. Sí, profe. O sea que los dos puntitos y el igual serían como... como la flecha. Como la flecha, ¿no? Exactamente. Okay, listo. Como antes, cuando teníamos una expresión y otra separado por una raya vertical, quería decir que pueden ser alternativas o significan o. Y bueno, acá lo nuevo que vamos a ver, tenemos, podemos representarlo por BNF, que es Backus-Naur Form, o van a ver que a veces tiene una E adelante, que es como una extensión para simplificar o para que se incluyan estas tres formas de abajo. O sea, a veces van a encontrar solo este tipo de reglas, las de arriba, las literales o expresiones alternativas, pero hay una forma de que se pueda escribir y se entienda mejor, o sea, más corto, por este tipo de expresiones, que ahora con un ejemplo lo van a ver. Entonces, cuando vemos, lo leemos literal, pero lo vamos a entender. Cuando una expresión está entre paréntesis, es que tiene que ir sí o sí una vez y en el lugar donde está. Por ejemplo, si nosotros necesitamos que vaya sí o sí adelante de un número, el signo más o el signo menos, lo vamos a poner entre corchete porque va a ir una sola vez, no vamos a poner menos, menos, más. Va una sola vez y va en el lugar donde está. Por eso dice una sola vez. Lo que esté entre llaves puede ir 0 más veces. Esto sería como una recursión. Ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, si yo defino que un número
puede ser un dígito o un dígito más otro dígito más otro dígito. Bueno, entonces ahí yo tengo la expresión entre llaves, que significa una especie de recursión, una especie de bucle, o sea, que quiere decir que puede estar 0 o más veces. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un número puede tener solo, por ejemplo, el 1, o puede ser 1, 2, 3, 4, 10, 1234. Entonces un número puede estar representado, por ejemplo, por 1, y entre llaves puedo poner que puede tener o no varios dígitos, por ejemplo. Entonces sería como 0 o más veces. ¿Qué diferencia es con los corchetes? Que acá dice 0 o una vez. Que el corchete, como muchas veces en algunos lenguajes, significa que es opcional. Puede estar o no. Ahora vamos a ver un ejemplo. 0 o una vez, pero esto, a diferencia de esto otro, es como opcional. Es bastante parecido, pero es diferente. Ahora lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, definimos la sintaxis de bit y de vocal. Tenemos un bit, está representado por un 0 o un 1. Fíjense que está como entre comillas porque son literales. Y una vocal, que esto sería como, por ejemplo, una S, una A que teníamos antes de la flecha. Esto es como si fuera la flecha. Una vocal puede ser una A, una E, o una I, o una O, una U, o una A con acento. En este caso está definido así. No es que está mal ni nada, porque es una sintaxis que se definió así. Entonces, ahora vamos a ver unos ejemplos. Dice 2 símbolos correctos de bit y 3 símbolos correctos de vocal. Vocal definido acá. Acuérdense que está I o U en mayúscula y una A con acento. No existen las minúsculas ni ninguna otra vocal con acento. Entonces, en este apunte van a ver que se repite lo que está arriba y demuestra, por ejemplo, un bit puede ser un 0 o un 1 y vocales puede ser A, U, A con mayúscula. Este es como un ejemplo simple. Voy a ver si hay alguien que está... Creo que no. Ah, sí. Admitir a todos. Buenísimo. Bueno, entonces, ahora lo que va a explicar el apunte, por eso lo marca así. Van a ver que es muy sencillo de entender. Esto de arriba lo sabemos que una regla, por ejemplo, sería una flecha, expresión. Y ahora vamos a definir después más adelante qué puede ser una expresión. Ahora lo que va a explicar es estas llaves, que dijimos que significa que puede estar 0 o más veces de forma recursiva. Entonces, definimos la sintaxis de una secuencia binaria. Antes era un bit es 0 o un 1, pero una secuencia binaria equivale, o si fuera la flecha, a un bit, puede ser un 0 o un 1, y puede estar seguido o no de más ceros y 1. A eso se refiere las llaves. Quiere decir que puede o no haber otros bits. Acá dice, vamos a escribir 4 secuencias binarias de diferentes longitudes. ¿Hasta ahí se entiende? Pueden decir sí o no con el micrófono porque no veo la chat. Sí, sí. O sea, secuencia binaria sería como, no sé, quiero escribir un número. Claro, como antes era solo un bit, que podía ser, acá por ejemplo un bit es 0 o 1, y una secuencia binaria es más que nada para explicar cómo se utiliza la llave. Okay. Quiere decir que puede ser solo un bit, una secuencia binaria, o puede haber 0 o más bits, porque claro, esto significa 0 o más. Entonces 0, 1, 0, 0, 0, 0 serían una secuencia binaria. Buenísimo. Ahora lo que va a explicar, siguiendo con lo mismo, es cómo se utiliza el paréntesis. Acuérdense que va una sola vez y va sí o sí a donde esté. Ahora vamos a ver cuál es el ejemplo que utiliza.
Acá definimos vocal A, E, I, O, A, E, I, U. Y fíjense que utiliza una U minúscula. Es porque lo define así, porque es un lenguaje que tiene esas vocales. Consonante, solo define la C, L, M, todo en mayúscula, P, S, T. O sea que fíjense que si tuviéramos el alfabeto real, faltarían más vocales, acá solamente está la U en minúscula, faltan más letras del abecedario, bueno, pero no importa. Es un ejemplo. Fíjense que inclusive dice palabra. Palabra, acuérdense que estos serían como los símbolos no terminales que necesitan ser definidos por alguna regla que está del otro lado de la flecha. Palabra, fíjense que acá está usando el paréntesis. Quiere decir que sí o sí, adelante, tiene que ir una vocal o una consonante. Y después puede estar seguido o no por, fíjense cómo es la secuencia, consonante y una vocal. Sí o sí, si va algo después de esto es consonante vocal. Quiere decir que va a haber una de estas y una de estas sí o sí. Si van dos de estas seguidas, ya no corresponde a palabra, no es un palabra, aunque suene medio raro. O si fueran dos de estas, tampoco. Después de la vocal o la consonante que va una sola vez, como está acá, y va sí o sí adelante. Esa no es opcional. Lo que sí es opcional, lo que va en las llaves, porque es una, 0 o más veces. Pero si ocurriera, les digo porque después abajo hay algunas que están mal y unas que están bien y uno a veces no sabe por qué. Bueno, tiene que ocurrir que esté consonante vocal sí o sí, y las consonantes son solo estas y las vocales son solo estas. Entonces dice, vamos a escribir 3 símbolos correctos de diferentes longitudes y al menos y 3 símbolos incorrectos para lo que sería un palabra. Quiere decir cosas que son aceptadas para esta gramática. Entonces, fíjense que acá, por ejemplo, puede ser cualquiera de estas porque palabra sí o sí empieza con una vocal o una consonante. O sea, solo una de estas o solo una de estas ya es un palabra porque va adelante sí o sí. Por eso acá tenemos esto. Pero si yo tengo algo seguido, sí o sí va a ser una consonante y una vocal. Entonces, vamos a achicar un poco para que se vea por ahí que si se entiende. Acá abajo tenemos A, M, E, tiene una vocal y después tiene una consonante y una vocal. Por eso está bien. Y por eso acá está mal, porque empieza con una vocal, pero después tiene dos consonantes, L, M. Por eso esta no es un palabra. Esta tiene una A y una E minúscula. Y bueno, y la U también acá, por ejemplo, está en mayúscula y acá, como estaba definido cuáles podían ser, la U es minúscula. ¿Se entiende cómo qué significan esta forma de definir? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, entonces, en este caso, esto significa que va a ir una sola vez y en la posición que esté. Acá, por ejemplo, dice que tiene que empezar sí o sí y después puede estar o no seguido de una consonante y una vocal. Entonces, Es parecido a lo de los asteriscos de la gramática anterior. exactamente, porque acá tenemos estas llaves que significan que Claro. pueden haber 0 o más veces. Exactamente. Después ahora vamos a ver ejemplos más de programación y ustedes van a ver que también hay unos símbolos gráficos que equivalen a lo mismo, cómo se representa gráficamente. Bueno, acá ahora vamos a ver otro ejemplo. A ver qué hace acá. Bueno, dígito
del 0 al 9, letra A, B, C, bueno, todo el abecedario en mayúscula, y entonces está otro ejemplo de qué sería un identificador. Un identificador sí o sí empieza con una letra o un ¿cómo se llama? No me aparece, un guión bajo o un símbolo peso. Sí o sí empieza con una de esas cosas y después puede o no tener una letra, un dígito o un símbolo bajo y un signo peso. Entonces después hay ejemplos de cuáles serían correctos los identificadores y cuáles no. Entonces ustedes después los pueden analizar. Acuérdense que arranca sí o sí con esto. Entonces, por ejemplo, esta está mal porque es una minúscula. 7, o sea, no arranca con un dígito. Arranca sí o sí con esto. Acá hay un guión del medio y no el bajo. Después acá 1, 2, 5. Tiene una X minúscula, creo. Por eso no va. Y acá porque empieza con un número. Y acá no hay un número. Alguien quiere unirse. Bueno, entonces es otra forma de definir la gramática y de comprobar si hay algo que puede ser definido por esa gramática, sería como antes una palabra. Esto, por ejemplo, ahora se está definiendo lo que sería un identificador. Y bueno, estos no cumplen con las reglas y estos sí. Están acá si cumplen, después lo pueden chequear. Bueno, ahora va a explicar lo que sería los corchetes, que sería opcional. Entonces, las llaves significan 0 más veces, por ejemplo, un número que puede estar formado por un solo dígito o por más dígitos. Esta expresión, lo que está entre paréntesis, va una sola vez sí o sí. Adentro pueden haber expresiones alternativas como acá. Como vimos, puede ser una letra o un dígito u otra cosa. Y lo que está entre corchete es opcional. Quiere decir que puede estar o no. Acá dice 0 o una vez. O sea que, y ahora después cuando lo veamos gráficamente, también se va a ver la diferencia entre las llaves y los corchetes. Entonces, acá otra vez, un ejemplo, un dígito está definido del 0 al 9. Signo puede ser un más o un menos. Y un literal entero, fíjense que puede o no tener el signo adelante. Después va un dígito. Y puede haber o no más dígitos. Creo que se entiende perfecto, o sea, a veces le ponemos o no el signo, y por lo menos uno de estos ya es un número o un literal entero, y después puede o no haber más números para definir esto. Generalmente lo que es opcional va como en un lugar y puede estar o no. A diferencia de esto, que a veces es para completar o para agrandar una expresión. O sea, acá un dígito puede ser, un número es un 9 o puede ser 9, 4, 5, lo que sea. Bueno, entonces acá van a ver ejemplos de los que son correctos y los que no. Por ejemplo, acá, estos son los signos, literal entero. Y acá, bueno, estos no, porque tienen una A, tienen un asterisco, tienen una coma que no estaba definida, tiene un espacio acá, antes de y entre el 3 y el 0,7. Entonces el punto no estaba definido tampoco. Entonces no pertenecen a esta gramática de definición de literal entero. Acá tenemos sintaxis de literal real. Fíjense que acá en el real sí ya tenemos la coma. O sea que tenemos adelante, fíjense que va sí o sí el exponente. O sea, para definir
un exponente tiene una E mayúscula o una E minúscula, y el literal real tiene adelante, puede tener o no un signo, tiene un dígito, por lo menos, y después puede tener más. Por ejemplo, puede ser 350.000, coma, va la coma sí o sí literal, y puede o no tener más dígitos en el medio, y al final es opcional poner de vuelta un exponente. Vamos a ver, o sea, acá este es real, el otro era entero, entonces, por ejemplo, la coma no va y otras cosas. Acá hay ejemplos de los que son literales real, y vieron que acá al final está el exponente, y bueno, estos no son. Tendrían que chequear, acá hay un espacio, que el espacio no está definido, y bueno, no sé, ¿por qué no? Porque le falta el punto, sí o sí va un punto, y este no tiene. Bueno, hasta ahí vamos bien. Sí, sí. Bueno, entonces acá después hay sintaxis, fíjense, de factores, términos y expresiones. Bueno, los términos en matemáticas están divididos por los más y menos. Y los factores serían los que están entre esos más y menos. O lo que esté entre paréntesis a veces. Bueno, y expresiones, creo que es lo que va entre paréntesis ahora mismo. Esto si quieren después ustedes lo pueden chequear. Bueno, signos, operadores, más y menos. Dice operador T de términos, o sea, el más y el menos separan términos. Y los operadores de factor son las multiplicaciones de la división. Si no hay paréntesis, los más y menos separan términos, y los factores sería lo que está entre el más y el menos, que pueden ser una división y una multiplicación. Entonces, acá dice literal, o sea, una expresión que tenga todo esto, factores, términos, puede ser un literal entero, que ya lo habíamos visto antes, o un literal real. Eso sería un literal. Después dice, un factor puede o no tener un signo adelante, sí o sí tiene que tener algún identificador o un literal, o acá, o tiene que haber una expresión entre paréntesis. Un término, acuérdense que está dividido por el signo más el menos, entonces tiene que tener por lo menos un factor, o puede haber más y tiene que tener un operador de factor más y otro factor. Un operador de factor y un factor. Acuérdense que el término, a ver, estamos haciendo una ensalada, el término es lo que, o sea, hay un más y para un lado hay un término y para el lado hay otro término. Y esos términos, cada uno es un factor. Entonces el factor puede tener una multiplicación, una división, a eso se refiere esto. Bueno, no voy a seguir leyendo porque ustedes lo van a entender si lo leen. Pero es lo que sería en matemática, cómo se dividen una expresión, digamos, matemática, operadores de término, operadores de factor y los signos. Acá tenemos. Bueno, y acá dice, como repaso, escribir 4 factores sintácticamente correctos, 3 incorrectos, 4 términos correctos e incorrectos y 4 expresiones sintácticamente correctas e incorrectas. Ustedes que están más frescos en matemática que yo, lo van a hacer después para probar. Pero acuérdense que los términos son los que se dividen por la suma, y cada factor adentro puede tener una multiplicación o una división. Y acá tienen para repasar esto. Bueno, esta parte, lo importante es saber cómo se utilizan estos símbolos para ser representados en una expresión de una gramática. Estos serían los símbolos terminales, y esto es cómo se definen.
a veces pueden estar definidos, como por ejemplo acá, por otros símbolos no terminales. Por ejemplo, el signo, que después tenemos que ir a buscar, y un signo se puede reemplazar por un más o un menos, un dígito, que puede ser del 0 al 9. Es como lo teníamos con las flechas, con la A mayúscula, y después las minúsculas serían los terminales. Acá. Buenísimo. ¿Eso se entendió? Después esto sí que lo van a hacer si quieren, de repaso, si quieren. Bueno, esta misma forma se puede representar de forma gráfica. Y ahora vamos a ver esto. ¿Hasta acá se entendió? No es muy Sí, complicado. profe. Buenísimo. Entonces ahora voy a buscar el otro, que no me acuerdo si está acá. Bueno, vamos a verlo acá primero. Bueno. Acá dice, transformando un BNF, que era lo que habíamos visto, a un grafo sintáctico. Un grafo sintáctico sería esta expresión que habíamos visto acá nosotros, representarla, esto que tenemos acá, representarla de forma gráfica. Van a ver que no es nada complicado. Díganme si no se ve bien. Lo agrando. Vamos a agrandar un poquito esto. Ahí está. Creo que se puede poner en pantalla completa ahí, profe. Ah, ¿cómo hago? Espera. Se le saca Esto. ahí. Sí. Está bien. Bueno, entonces vamos a empezar de vuelta. Y vamos a ir de a uno. Bueno, entonces, fíjense, n puede ser un alfa 1, alfa 2. O sea, cuando yo tengo opciones, lo que yo tengo que tengo que pensar es que esto me está diciendo que puede tener estas opciones. Entonces, ¿cómo lo voy a representar? Haciendo un gráfico. Primero una flecha para decir cómo inicia y cómo se termina. Y esto significa que tienen opciones. Si yo pienso que es como una ruta en la carretera, puedo ir por acá y terminar, puedo ir por acá y terminar, o puedo ir por acá. O sea, cuando una expresión es alternativa, yo la puedo representar teniendo 3 caminos, por ejemplo, para este caso, o más caminos, por donde puedo llegar hasta el final. Vamos a seguir. Bueno, acá esto para mí está mal escrito acá esto, porque cuando yo tengo sí o sí, porque acá está representado como si fueran opcionales, y esto significa que yo, por ejemplo, tengo un dígito y después tengo algo, ahora lo vamos a ver con un, no sé por qué esta parte está mal, quiere decir que este camino sí o sí llega, tiene que pasar por acá y llega al final. Ahora vamos a ver por qué no está bien escrito. Pero ahora vamos a ver qué cosas se representan de esta manera. Bueno, si un elemento tiene 1 o 0 ocurrencias, fíjense que esto, ahora vamos a ver cuál es la diferencia. Tiene el corchete, que era opcional. Entonces, si yo venía de una expresión, puedo ir por acá y no escribir ninguno de estos, porque podía ser 0. Pero vamos a ver que la flecha de la forma que se recorre es diferente. Si yo vengo por acá y sigo esta flecha, ¿cuántas veces puedo escribir esto? Y sigo por acá. ¿Una sola? Una sola vez, porque no hay una flecha que me vuelva a poner esto. No puedo hacer una recursividad como la llave. Entonces, ahí está la diferencia. Cuando yo tengo algo opcional, es una sola ocurrencia. Puede ser 0 o más, pero es una sola. Entonces, como es opcional, yo puedo venir por este camino o puedo seguir este camino y utilizar esto, que puede ser un signo, como habíamos visto, puede ser algo que va adelante, no sé, de una palabra. Ahora vamos a ver ejemplos. Ahora, cuando yo tengo la llave, acá está la llave, fíjense cómo va la flecha. Yo puedo salir o puedo hacer esto. Fíjense que yo tengo la flecha para el otro lado. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo hacer varias veces esta vuelta y salir. El anterior lo vamos a volver a mirar y fíjense que tiene esto así. Y sí o sí tiene este camino
con el corchete y sigue con la llave. Si yo digo que pueden ser 0, sigue largo, o más de 1, entonces yo puedo dar la vuelta. Puedo hacer un círculo, puedo hacer una recursión acá y salir en el momento que necesite. ¿Se entiende cuál es la diferencia entonces del corchete y la llave? Puede ser 0, sigo de largo, o puedo venir por acá y hacer 1, elegir 1 por lo menos y salir. Ahora, los símbolos no terminales, como por ejemplo cuando teníamos entre corchángulos que decía dígito, que sería un no terminal, va en un rectángulo. Y los símbolos terminales, como podrían ser del 0 al 9, van en un círculo o en un óvalo. Y ahora vamos a ver cómo representar esas reglas que habíamos visto antes. Bueno, entonces fíjense que acá, justo es medio complicado este ejercicio, pero bueno, x más y menos x por y, acá fíjense que sea la gramática que tiene terminales, no terminales, bueno, acá acepta como expresión aritmética esto, x más y menos x por y. Entonces, una expresión, fíjense que tiene varios caminos. Puede ser un término y salir. Un término, acuérdense que pues es, por ejemplo, acá x solo, porque el signo más y menos son los que dividen los términos. Puede ser un término y salir, puede ser una expresión y tener un signo, esperen que acá no veo, un signo más, otro término y salir, o una expresión, un signo menos, un término y salir. Ahora va a definir lo que es un término. Fíjense que todo lo que está en un rectángulo sería como un no terminal. Un término, acuérdense que un término acá, por ejemplo, puede ser x por y. Ay, perdón que me fui para el otro lado. Un término puede ser x por y o puede ser y, porque está separado por un signo más y un menos un término. Puede ser x sola, y sola, o en este caso x por y sería otro término. Entonces, fíjense que puede ser un factor y salir, un término, porque acuérdense que puede estar también, acá dice un término, un signo por y un factor, un término, un signo de, ¿cómo se llama?, de división y otro factor. Ahora define el factor y puede ser solo una X, o puede ser solo una Y, o puede haber entre paréntesis, era lo que, o sea, el paréntesis, fíjense que es un símbolo terminal, una expresión. Porque el factor, acuérdense que por defecto los términos se dividen por más y menos. Pero si yo los pongo entre paréntesis, ahí cambian. Digamos que el factor puede ser cualquier cosa que esté entre paréntesis. Adentro pueden haber signos más, menos, etc. Y acá está definido como la forma, acá puso la flechita, pero serían los 4 puntitos y el igual. Cómo está definido, cuáles son las producciones, una expresión cómo está definida, un término, puede ser un factor o término factor. Bueno, esto que está escrito acá al costado está representado de forma gráfica. Eso es lo que está haciendo, o sea, representando cada una de las producciones, que en este caso, fíjense que los terminales son X más, menos, por, símbolo de división, una coma. Los no terminales son de expresión, term y factor. Y después, cada uno de estos no terminales está definido como, o sea, pone la flechita de cómo puede ser definido. Por un término o expresión más término. Bueno, y esto, esté bien o esté mal, no importa, está representado acá. Cada vez que tiene un no, por ejemplo, expresión, dice, puede ser un término, es un caminito. Puede ser una expresión más un término, entonces acá hay una expresión, sigue el camino, porque si vamos por ahí, tiene un signo más,
y un término y sale, o dice una expresión menos un término y sale. No importa si esto está bien o está mal, digamos. Lo importante es que hay que representar gráficamente lo que está puesto acá de cómo son las producciones o cómo es esta gramática. Se entiende cómo están los caminitos, digamos, cómo están representados, cómo, por dónde se podría ir, los circulitos que son los terminales, los rectángulos que son los no terminales. Acá están definidos los paréntesis también, así que sí. ¿Se entiende cómo va? Sí, sí. Buenísimo. Fíjense que ese, que es el símbolo inicial, está puesto que es expresión, por ejemplo. O sea que tendríamos que empezar por acá y representar esto. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Bueno, acá están los ejemplos que habíamos visto de un entero, que es un dígito, o un entero y un dígito. O sea, es como una cosa recursiva acá. Entonces, fíjense que el entero arranca con un dígito y vuelve. Tiene la forma, acá no está hecho con las llaves, está puesto en la forma Backus Naur no extendida, por eso no utiliza acá la llave, pero tiene esa forma. Fíjense que va la flecha y vuelve, o sea que puede haber un solo dígito y salir, o poner varios y conformar, digamos, otro número. Bueno, y está representado cada una de estas cosas, un identificador. Acuérdense que la flecha también puede ser los cuatro puntitos y el igual. Puede ser una letra o un identificador más un seguido de un dígito, o un identificador seguido de una letra. Entonces, cada cosa de esta está representada. Por ejemplo, identificador. Dice que bueno, es una letra o puede ser, o puede estar seguida de otra letra, más otra letra, o puede estar seguida por un dígito y después salir. O sea, solo una letra y siempre empieza por una letra. Acuérdense que los identificadores de las variables empiezan por una letra, aunque acá adelante tendría que haber tenido un paréntesis, como esta no es Lo extendida. mismo que dígito, ¿o no? Dígito debería ser obligatorio que tenga un... Perdón, que entero. Sí, puede ser. Tiene que ser Igual acá obligatorio que dice tenga un dígito. dígito, que dígito no está, acá no está en la lista. Claro. Pero bueno, tiene un dígito y después pues entero y dígito. O sea, no está definido acá. Pero bueno, un identificador arranca con una letra sí o sí, puede ser solo esa letra o puede tener otra letra, un dígito. Después de la letra podemos poner lo que sea. Entonces, si nosotros pudiéramos poner esto, lo pondríamos entre una llave y se representaría así. ¿Por qué? Porque va la flecha para este lado que indica una recursión. Que puede haber o no porque está la letra y sigue de largo, termina. O puede tener una letra o un dígito y seguir hasta que salga. Bueno, acá la lista de los identificadores, fíjense que tiene un identificador solo o puede tener varios separados por una coma. Eso sería una lista de identificador. Y acá, bueno, acá hay un serían los parámetros de un programa, aparentemente. Sí o sí están entre paréntesis y va una lista de identificador adentro. Entonces, cuando yo tengo un camino que sí o sí tengo que pasar, quiere decir que sí o sí arranca con un paréntesis, en el medio hay una lista de identificador y se cierra con un paréntesis. Y la lista es un identificador, coma, puede haber uno solo o pueden haber más con coma. Buenísimo. Vamos a seguir, a ver si hay otro. Creo que este es el último ejemplo. Buenísimo. A ver acá. Salimos de la cosa. Bueno, esta es la forma gráfica de representar lo mismo que habíamos visto. Entonces, estos se llaman grafos sintácticos. Entonces, pueden haber ejercicios. Ahora después vamos a
algunos ejercicios que haya que, a ver si hay alguien que está, se va a cerrar la llamada en 15 minutos. Acá tenemos otro ejemplo, esperen un segundito que esto se va a cortar, ¿qué hora es? 19:45. Lo que vamos a hacer, no voy a hacer, hablar más tiempo, si le pongo a hablar más tiempo, ¿qué pasa? Ay, esperen. No sé si va a hacer algo esto. Bueno, después tienen otro, todos estos son links que tienen ahí en el campus y están explicados varias veces lo mismo, como para que, bueno, por ejemplo acá dice, meta lenguajes formales para describir sintaxis y tenemos BNF, como habíamos visto, y acá por ejemplo, a ver si se puede agrandar esto, así lo vemos un poquito más. Fíjense que tiene un ejemplo de una oración que puede ser declarativa o interrogativa, bueno, y está expresado de esa forma. La otra forma es como lo habíamos visto, poniendo un símbolo no terminal y diciendo cómo se puede realizar esa producción o cómo lo podemos reemplazar. Bueno, nuestro metalenguaje, acá tenemos lo mismo, sujeto, artículo, nombre. Y, por ejemplo, la interrogativa sí o sí va con los símbolos pregunta. Y después, a ver, y acá tenemos la extendida, que ya trae los símbolos de corchete, las llaves. Acá inclusive tiene el asterisco, que significa 0 o más veces. Tenemos que pueden ser adentro de un corchete haber alternativa o dentro de una llave. Y acá tiene el ejemplo del dígito hecho con vacuna extendida, o sea, la diferencia es que tiene estos símbolos. En los corchetes, las llaves y los paréntesis, para hacer más corta la notación. Entonces, por ejemplo, ya lo habíamos visto, entero, tiene opcional adelante un signo más o menos, un dígito, bueno, esto ya lo habíamos visto. Y la misma cosa, o sea, acá tienen un resumen de las 3 formas que se puede representar esto. Por ejemplo, entero, arranca. Fíjense que tiene un camino que puede ir directamente a un dígito. Acá tiene la flecha para arriba, pero es lo mismo para abajo. O primero le pongo un signo menos o un signo más, escribo un dígito y salgo, o puedo escribir varios dígitos para hacer un entero. Bueno, acá tenemos lo mismo de hoy, de términos, expresión aritmética como ejemplo, y diferentes diagramas sintácticos. Por ejemplo, comando de asignación. Sabemos que hay una variable, 2 puntos igual, y esto es un símbolo, y después va una expresión aritmética, dice, pero en realidad puede ser cualquier tipo de expresión. Dentro de la expresión aritmética tenemos un término, y si necesitamos más términos van a estar separados por un signo más y un menos, como lo vimos. Un término acá le pone primario, pero sabemos que es algo que está separado, un término o un factor sería, por símbolos de, ¿cómo se llama? Multiplicación y división. Después acá escribe lo que es un primario, puede ser una variable o un número o una expresión que esté entre paréntesis. Un primario acá sería como un factor. Una variable, fíjense que puede ser un identificador, y acá en realidad lo está tomando como si fuera, tiene subíndice, así que fíjense que tiene corchetes y subíndice. Acá no sé si lo está tomando un vector o una cosa así. Y la lista de subíndices es una expresión aritmética separada por comas. Bueno, es un ejemplo más de las 3 formas en que nosotros podemos representar la gramática.
Bueno, lo que vamos a hacer ahora es cortar. Así yo puedo copiarme la lista y después solamente vamos a ver algo más. Son y 50 a las y 10. Nos conectamos un ratito para ver. Esperen que voy a dejar de compartir porque no mostrar. Cerrar. Esperen que yo estoy. No dejé de compartir. Y no sé dónde está. Para dejar de compartir. Perdón, bueno, pongan todo el chat ahí, porque acá tú estás presentando y acá no sé cómo salir de la pantalla. Bueno, no importa. Manito, acá. Ah, acá. Sí, acá. Dejar de presentar. Claro, porque yo le borré el cartelito que me salía, le puse ocultar y no sabía dónde estaba. Gracias. Bueno, entonces me copió el chat y a las y 10 volvemos. Ok, listo. Listo. Sí, ahí pongo el presente.
¿Alguien quiere unirse? Bueno. Ahora voy a mostrar los ejercicios que tienen para hacer y le agregamos algo más y ya terminamos. Bueno, no sé si van a ver. Esperamos 2 minutitos y arrancamos. Le muestro lo que hay en el campus, qué vimos y qué le vamos a agregar y nada más. Bueno, voy a presentar. Mientras se van metiendo. Bueno, nosotros acá estuvimos viendo la parte que estamos ahora es esta. La anotación Backus Now. Vamos a ver a los que están entrando ahora. Bueno, vimos esto, vamos a ir abriendo, que fue la explicación, la primera, de cómo era el metalenguaje o los metasímbolos. Ahí tienen al final un ejercicio para resolver, para tratar de ir leyendo de vuelta para ver por ahí cuáles son y cuáles no son identificadores, ese tipo de cosas. Quería ver si había alguien más. Bueno, esto ya lo vimos, lo cierro. ¿Qué otra cosa más? Vimos que dice diagramas sintácticos, que era la explicación de cómo eran los diagramas. Lo cierro. También vimos esto hace un ratito que dice material extra, que tiene como un resumen de las diferentes formas de escribir la sintaxis con la gramática, la extendida, que serían las llaves, los corchetes, y el diagrama sintáctico. Acá tienen algunos ejemplos. Vamos para ver, esto ya lo vimos. Bueno, entonces, ahora lo que nos queda, a ver si hay alguien más que está queriendo entrar, no. Lo que nos quedan por un lado son los ejercicios, que le vamos a pegar un vistazo. Este tipo de ejercicio puede estar en el parcial. Por ejemplo, acá tienen ejercicios, dice, sea las siguientes reglas, BNF, sería esto como si hubiéramos puesto las gramáticas con la flechita, el símbolo terminal y no terminales, indicar si las siguientes ocurrencias de símbolos son identificadores del lenguaje. O sea, teniendo en cuenta esto, cómo se define cada cosa, saber si estos corresponden o no a lo que está describiendo esta gramática. Parecido a la anterior, nada más que ahora tenemos números, letras, otras cosas. Y después dice pasar esto, pasar dichas reglas. Bueno, pasar estas reglas, que acá algunas tienen como una recursión, dice a EBNF, que sería con las llaves, los corchetes, etc. De paso, si quieren, pueden ir practicando los diagramas con estos ejercicios, que acá no pide los diagramas, los pide más abajo, pero bueno. Acá tienen algunas que están en EBNF, vamos a agrandar un poquito. Entonces acá, si no se acuerdan, igual tienen el otro apunte. Tienen acá ya algo en EBNF, y acá dice, dada la siguiente sintaxis sobre enteros, indicar si esta expresión es sintácticamente correcta. Suponiendo que 9, 3 y 4 son constantes, porque acá tenemos, acá está constantes. Dice el factor, es esto, bla, bla, bla. Bueno, hay que ver si esto puede ser escrito con esta gramática. Después dice,
Acá dice, obtén los diagramas correspondientes a los siguientes ejercicios de notación EBNF. O sea que acá ustedes tendrían que armar los diagramitas. Tienen 4. ¿Tendremos que armar los grafos? Los ¿Sería? grafos, exactamente. Ok. Grafos. Para que practiquen, porque bueno, por ahí les puede tocar. Acá tienen al revés, acá tienen los diagramas y tienen que obtener la expresión. EBNF, acuérdense que cada cosa de esta sería como si yo escribo esto acá. Quizás sea parecido a esto. El bloque que está abajo debe ser muy parecido. Cada uno de estos significa que está definido por esto. Acá Sería tienen pasar de grafo a la expresión exactamente al normal. revés de esto que lo Claro. tienen que pasar al grafo. Y se ve que son medio parecidos también esto con esto. Puede ser que coincida o no. Y esto los pasan a la expresión. Acuérdense que lo que está en un óvalo o un círculo son expresiones literales o son terminales, así que es la palabra program, como se escribe así, begin, end, ustedes los conocen en algunos lenguajes. Recuerden verificar que el sentido de la flecha, cuando tenemos esto, acá hay uno que puede ser recursivo, y acá en este otro, fíjense que no, viene por acá y puede ir por cualquiera de estas. Puede ser una expresión mayor, menor, qué sé yo, otra expresión simple y sale. Entonces tienen ahí varios ejemplos para escribir y practicar todas estas notaciones y esto que estuvimos viendo. Esto sería los ejercicios acá que dice ejercicio de ejemplo. Bueno, después lo que nos queda ver, porque nosotros dijimos que estamos todavía en el analizador sintáctico. Vamos a ver 2 ejemplos más de qué hace el analizador sintáctico, que lo hicimos con el árbol sintáctico que habíamos hecho, ¿se acuerdan? Con las producciones, cuando queríamos saber si una palabra correspondía o no, estuvimos haciendo las derivaciones en forma de árbol. Entonces acá tienen 2 ejemplos de lo mismo para que vean que también lo que habíamos visto, ¿se acuerdan cuando S derivaba en A deriva en qué sé yo? Que estuvimos haciendo un árbol de derivación. Bueno, acá tenemos 2 ejemplos. A ver si esto lo ¿Se puedo... puede usar la aplicación también o no? Sí, la pueden usar. Ok. Acá tienen como una síntesis de la fase del analizador léxico, el sintáctico. Cada tanto después van a ver que cuando arranquemos con el analizador, la parte de semántica también tenemos otra vez un repaso de todos los analizadores anteriores, así que creo que no se van a olvidar tan fácil. Acá dice, para comprender de mejor manera la fase de análisis léxico y sintáctico, tenemos el siguiente ejemplo. Entonces da la sentencia A igual a B más 1, capaz que no se ve bien esto aunque lo haga grande, pero bueno, ahí está. Esta es la sentencia A igual a B más 1, que es una sentencia que nosotros usamos normalmente en programación. El analizador léxico se encargará de separar la sentencia en los siguientes componentes léxicos. Si se acuerdan del video de cómo separaba, acuérdense que va a agarrar cada una de estas partes, inclusive el punto y coma, y va a ir clasificándolo. Entonces, identificador A, operador de asignación, el signo igual, identificador B, operador el más, constante el 1, y acá el que faltó es el separador o alguna cosa así, que es el punto y coma. Eso no lo puso, pero bueno, el analizador léxico, acuérdense que separa cada uno de los componentes. Después se pasa al analizador sintáctico, que era lo que estuvimos viendo hasta ahora, y arma el árbol de derivación, como estábamos haciendo con las producciones de las gramáticas. Entonces, fíjense cómo se arma el árbol de derivación. El signo igual está en el medio porque es lo que divide, digamos, la expresión.
Entonces, expresión de asignación, después viene el identificador A, acá está el igual, que sería la asignación, y de este lado tenemos una expresión. Esta expresión se divide por el más. Para un lado tenemos, que sería un operador, acá tendría que estar la palabra operador, una expresión que resulta ser un identificador, y del otro lado, expresión que es una constante porque es un número. Entonces, esto es, digamos, lo que hace a su vez el analizador sintáctico, jerarquiza los componentes léxicos de la siguiente manera. Arma el árbol que habíamos armado a veces con las producciones, pero en este caso, como es A igual a B más 1, perdón, quiero estornudar, no puedo. Entonces lo divide la expresión, o sea, la jerarquiza, teniendo en cuenta el signo de asignación. Entonces pone de un lado y va fijando qué es un identificador, una expresión, un operador, una constante, etc. Bueno, entonces dices, el árbol de análisis sintáctico para la sentencia A igual a B más 1, esto es lo importante, que esto sería un árbol de análisis sintáctico. Habíamos visto de otra forma, pero no teniendo en cuenta una expresión que por ahí para nosotros es como más común en programación ver una sentencia de esa manera. Y bueno, a ver qué más. De acá eso es lo más importante y nada más. Bueno, entonces, este es un ejemplo de lo que hace el analizador sintáctico, cómo arma el árbol, y tienen otro ejemplo más acá, dice ejemplo 2, para que vean cómo se arma vamos a poner acá, vamos a agrandar esto. Tenemos otra expresión acá, 34 menos 3, que está entre paréntesis dije bien, por 42. O sea que acá los términos no se dividen por el más y el menos, sino que se divide por el símbolo de, ¿cómo se llama?, de multiplicación. Entonces se genera el árbol sintáctico, dice expresión, ¿dónde se jerarquiza? Acá en el signo por, porque esto está entre paréntesis. Si no hubiera paréntesis, sabemos que arranca por el signo menos, y para un lado va hasta el 34 y el otro lado 3 por 42. Pero acá, como tenemos paréntesis, el término se separa acá. Entonces tenemos un operador, fíjense que acá dice 1, tenemos toda la expresión. Se jerarquiza, acá está, por un lado, la expresión que dice número o constante sería. Después tenemos el operador y después tenemos la otra expresión. Fíjense que acá tenemos los paréntesis. Adentro hay una expresión. O sea, fíjense que cada uno de las ramas es un paréntesis y en el medio está la expresión. Y después la expresión tenemos el número o la constante, que sería el 3, un operador que es el signo menos, y del otro lado otro número, el 34, que acá no se ve el número, pero vamos a ver si se ve. No se ve. Bueno, esa es otro árbol sintáctico. Quería mostrarle este ejemplo porque también puede ser que un ejercicio sea armar el árbol sintáctico, o después que vamos a ver el árbol semántico, cuál es la diferencia. Creo que con las expresiones estas que son más comunes que nosotros usamos, se entiende un poquito más. Porque fíjense que acá al final, siempre acuérdense que quedaban los terminales, y uno decía si esto pertenece al lenguaje. Entonces, si este árbol sintáctico arma esta expresión y lo reconoce la gramática, que sería una sentencia del lenguaje. Bueno, podría ser que acá no está, pero podría incluir el punto y coma, y que sea necesario. En algunos lenguajes sí o sí hay que terminar con punto y coma, a veces no. O si está dentro de una llave o lo que sea. Alguien quiere unirse. Bueno,
Se entendió esto del árbol sintáctico que ya lo habíamos hecho con las derivaciones, pero quería volver a esto porque después vamos, en la parte semántica, se agregan cosas al árbol para que sea, aparte de sintáctico, semántico, digamos, para ver el significado de cada una de estas ramas, digamos, de estas cosas, de estos terminales que tiene el árbol. Pero fíjense que lo analiza de esta forma. Esto es una expresión que se divide, por un lado, en un número, una expresión que finalmente es un número o una constante, el operador, otra expresión que a su vez se divide, paréntesis, adentro de otra expresión. Esta expresión está dividida por el signo menos, para un lado tiene dos expresiones, que de un lado es un número y otro número. Podría tranquilamente ser otra multiplicación o lo que sea. ¿Esto se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Buenísimo. Sí, sí. Entonces tienen estos dos ejemplos de árbol sintáctico, pero tranquilamente para cualquiera de los ejercicios se podría armar alguna expresión cortita, ¿no? Porque si no también sería muy complicado. Acuérdense que nosotros estamos tratando de recortar todo porque tenemos poco tiempo en la materia, un cuatrimestre, por ahí tenemos pocas clases. Y si nosotros vemos, acá todavía no está habilitado, pero nos queda la parte semántica y después ya viene los paradigmas, pero ya tenemos el trabajo práctico. Ya vamos a dar... Profe, ¿le hago una pregunta? Sí, Para el parcial, ¿se suele tomar teoría? Porque vio que usted dejó dos PDFs de 100 páginas, ¿no? Por ejemplo, toma la definición de gramática, sí, semántica. pero acuérdense que nosotros marcamos, o sea, lo único que vimos, o sea, de todo ese PDF tenemos algunos capítulos, O claro, sea, no entran semántica, las 100 páginas del PDF. no, solo lo que vimos. Inclusive van a ver que cada tanto se vuelve sobre los pasos de análisis, el compilador, ese tipo de cosas. De todo eso que vimos, sí. Todo lo que vimos, nada más. Ok. Eh, Después estaría bueno que más o menos, mm. no sé, los capítulos por ahí que anotemos. Y por eso yo les fui diciendo, cuando vayamos viendo, vayan anotando el capítulo de las cosas. Fíjense que acá, bueno, el tema de compilador Porque interno. en el segundo, donde empezamos a ver gramáticas, creo que vimos 4 capítulos como mucho, ¿no? Sí. De todo el PDF. ¿De este? No, de Sí, este creo que hasta el 8, pero cada uno es cortito. ok. Acordate que tenía los capítulos. Espera, fíjate que. Ahora, vamos a mirar, a ver si es este, que me equivoco. Acá solo tenemos como definiciones y son como capítulos cortitos y fuimos viendo hasta el 8. Pero hay Ok, cosas como muy cortitas, que es un lenguaje, que son esto, por ejemplo, la longitud de la cadena. Son 8, entre comillas, pero son cortitos, que es la sí, cadena vacía y todo ese tipo de cosas. Vimos hasta el 8. Y que los ok, últimos solamente eran, por ejemplo, que una gramática de tipo 0 incluye a la 1, a la 2, a la 3. Un lenguaje generado por la gramática es 0, 1, es como que el gráfico era lo más importante. Y del primero, que cuenta un poco la historia de la programación, todo eso. No, El, no vimos el la primer, historia de la programación. no, no, pero como que explica COBOL también, No lo vimos eso. el que dice De lenguaje de acá, programación. este. De acá vimos. Ahora vamos a mirar, un resumen. Eh, o sea, hablamos de la introducción de por Sí, qué era necesario, qué sé yo, pero bueno, eso no era lenguajes naturales, ese tipo de cosas, que era el lenguaje de programación, que no, digamos que se supone que lo saben. Y de acá que vimos, ya te voy a decir. Esto no lo vimos. Los paradigmas lo vimos, todavía no lo vimos. Está acá, sí, pero digamos que lo tenemos como cortito, digamos, la definición de los paradigmas en otro aparte. De acá no lo vimos. Este,
Y lo vamos a ver después, todavía no vimos esto. Vimos las razones por qué se estudia los lenguajes de programación, pero eso Sí. no es importante, digamos. Solo lo nombramos, igual que la evolución de los programas. También vimos, por ejemplo, que dependiendo de lo ideal sería que uno supiera varios lenguajes, porque hay un cuadrito, y eligiera el lenguaje según el proyecto. Entonces hay como una tablita, eso tampoco lo vimos, o sea, lo vimos, pero por arriba, esto no, Por ejemplo, eso no entraría, lo de no, COBOL, todo eso. Ok. no, porque no lo vimos. No tuvimos tiempo. Lo que sí acá al final hay como una tablita que tampoco pretendo que se la sepan. Lo importante es saber que sí, o sea, dependiendo del lenguaje, uno tendría que elegirlo para los proyectos porque no todo se resuelve con un solo tipo de lenguaje. Eso era lo que, por ejemplo, acá, aplicaciones de negocio, eso fue la conclusión a la que llegamos. Ok, Pero toda esta parte no la vimos, ok, la vimos como información. Si empezamos a partir de acá, ok. definición de un lenguaje, programación, sintaxis, gramática. Esto sí lo vimos y esto sería, si quería anotar la página 20, Página creo 20, que sí. está. Esto, definición de un lenguaje, esto lo vimos, sintaxis, gramática, esto sí lo vimos. Acá está la parte de gramática. Y acá empezó el tema de la compilación, intérprete, Sí, bueno, lo que hace, ¿no? Léxico, semántico, sintáctico, tabla de símbolos, esto lo vimos. Acá estaría el intérprete, diferencia de intérprete y compilador, pero creo que también lo vimos de otro lado, hay como otra definición. Bueno, y esto no, esto es un gráfico, no pasa nada. Y nada más, porque acá ya termina. Sería de la, de pero la mira, 20 a la 30 más o menos. A la este es un 29. gráfico que no tiene mucho sentido, pero sería sí, a la 28, no sé. De la Porque 20 a la acá 27. abajo, Entonces, después empezó, no, acá no, programación operativa, no lo vi, esto no vimos nada, lenguaje Fortran, Basic, esto no. Y después voy a ver si por las dudas al final vimos alguna otra cosa, pero creo que no. De acá, que es complementaria, no. No. Y acá no vimos. No. Mirando porque por ahí capaz que alguna cosa del final vimos, pero no me acuerdo. Clases, instancia, objeto. Ve acá tener todo lo orientado, el paradigma orientado a objeto, pero nosotros vamos a ver un resumen nomás. De otro PDF más cortito y listo. Porque no tenemos tiempo para hacer todo esto. ok, Si tuviéramos todo el año, tal vez haríamos todo esto, pero no. Ya llegamos a las 63. Ven, mira, acá estamos en programación funcional. O sea, está dividido en cada uno de los paradigmas y esto así no lo vimos y no lo vamos a ver, solo vamos a ver las características principales de cada paradigma y nada más. Y después vamos a hacer el trabajo final. Acá empezó. ¿Ves? Programación lógica, otro paradigma, que lo vamos a ver solo. Solo las características y sí vamos a aprender a usar básicamente esto para hacer el trabajo. Este lenguaje lo vamos a ver por arriba y con eso vamos a hacer un trabajo. Para ver otro lenguaje con otro paradigma que es diferente a lo que estamos acostumbrados. Acá viene matriz comparativa de los paradigmas.
Bueno, después vemos si esto nos sirve para como resumen, pero bueno, no lo vimos todavía. Somos por las 100. Los diferentes paradigmas de la programación. Bueno, esto lo voy a después, me fijo si nos sirve, lo leemos después. Pero esto no vimos nada de esto. Y está muy largo, así que no creo que... Vemos si las tablitas por ahí. Bueno, listo, entonces más o menos Listo. de la 20 a la 28 sería. Sí, eso es lo único que vimos. Vimos Listo, listo. otras cosas, leímos, pero es lo más importante de este PDF. Listo, listo. Bueno, Yo para tenerlo en cuenta para el parcial, digamos. sí, está bien que pregunte porque si Gracias. no después se sacan la duda. Bueno, entonces vimos todo esto hoy, que no es muy complicado, así que me parece. Así que hagan los ejercicios que están acá, que tienen bastante, y revisen de vuelta los ejemplos de estos dos árboles sintácticos que me parece que se entienden perfecto, como para hacer algún ejercicio o saber lo que es un árbol sintáctico, que igual lo estuvimos haciendo más o menos. Bueno, creo que por ahora esto, ya nos quedan 2 clases como máximo de teoría y después ya empezamos con el trabajo práctico. Bueno, pero para eso vamos a tener que aprender ese lenguaje y veo si estoy tratando de probar unas cosas para hacer el trabajo con 2 lenguajes diferentes. Pero bueno, veremos, hijo el ciego. Así que ahí está Listo, profe. O sea que semántica también entraría en el parcial. Ay, ¿qué? Semántica entraría en el parcial, digamos, también. Sí, pero es cortito, o sea, muy poquito. Ok, Solo el árbol listo. semántico, van a ver, y algunas definiciones, esas cosas. No es Listo. mucho lo que tienen, así que no se preocupen. Listo, genial. Hasta luego, profe. Bueno, hasta luego. Nos podemos retirar. Así que, chao, hasta luego. Buen fin de para ustedes también.